una matriz se puede ver como una tabla de doble entrada. Básicamente, una matriz es una estructura que tiene líneas horizontales que llamaremos filas, estas que están acá, y líneas verticales que llamamos columnas. Como mencionamos recién, si nosotros queremos saber la característica de corazón de los reptiles, venimos contando desde acá, primera, segunda, tercera, cuarta fila, primera, segunda, tercera columna. El corazón de los reptiles tiene 3 cavidades, 2 aurículas y un ventrículo. Así buscamos la información en las matrices. Dice la definición, una matriz es un arreglo rectangular de elementos dispuestos en m filas y n columnas. Esto es el nombre de la matriz. Este es el conjunto numérico al que pertenecen sus elementos. ¿Qué quiere decir esto? 2 filas por 2 columnas. Eso se llama orden o tamaño de la matriz. Por ejemplo, este elemento está en la intersección de la fila 1 y la columna 1, por eso se nota como P11. Elemento P12 está en la intersección de la fila 1 con la columna 2. Elemento P21, intersección de la fila 2 con la columna 1. Y el último, este 0,5, intersección de la fila 2 con la columna 2. Eso es lo que significa esta notación. En la clasificación por tamaño u orden de las matrices vemos que es muy simple diferenciar una de otra. Si el número de filas es igual al de columnas, la matriz es cuadrada. Si el número de filas es distinto al de columnas, la matriz es rectangular. P tiene 2 filas por 2 columnas. D tiene 3 filas por 3 columnas. Las dos son cuadradas. A tiene 2 filas por 3 columnas y C 3 filas por 2 columnas. Las dos son rectangulares. Así de simple. Venimos acá. La matriz A es rectangular. Bien, perfecto. B es rectangular. Bien. C es Cuadrada. Rectangular. Cuadrada. Quien dijo rectangular tiene por apurado punto menos para el parcial, lo voy a anotar. Bien, C es cuadrada. ¿Dudas? Acá tenemos en el esquema de nuestro PowerPoint la diagonal principal de una matriz cuadrada. Son estos elementos que observamos aquí. Como solo una matriz cuadrada tiene diagonal principal, los elementos que están en ella son los que tienen en los subíndices el mismo número de fila que de columna. Este 1 que es el elemento A11. El menos 5 que es el elemento A sub 22. Y el 0 que vemos aquí es el elemento A sub 33. ¿Se comprende la idea? Esto ya no lo necesitamos. Así identificamos los elementos de la diagonal principal. O sea, observamos estos elementos y desglosamos acá cuál es cada uno. ¿Está bien? ¿Qué diferencia una forma de otra para presentar una matriz de acuerdo a lo que vemos acá en pantalla? Venimos acá. ¿Qué diferencia esta forma de esta? Forma explícita. Lo que dice acá. Nosotros vemos los elementos de la matriz. Esta es una matriz cuadrada, 3 por 3. En la diagonal principal solo hay ceros. Todo eso lo podemos entender. ¿Qué pasa con la forma implícita? No nos dan los elementos.
nos dan la fórmula para que nosotros armemos la matriz. Es decir, ¿qué va a pasar acá? Pongamos la siguiente observación. La forma implícita brinda una fórmula, brinda una o más fórmulas de obtención de todos los elementos de la matriz. El primer renglón dice que B sub ij es igual a 0 y eso indica que ocurre si I es igual a J. O sea, el elemento 1, 1, el elemento 2, 2 y el elemento 3, 3. Esto me está queriendo decir los elementos de la diagonal principal. Así que nosotros venimos acá y ponemos 0, 0, 0. Asunto liquidado con el primer renglón. En el segundo renglón nos indican que B sub ij es igual a I más J si I es menor que J. Entonces nos preguntamos cuáles son los elementos de esta matriz que cumplen I menor que J. Son el elemento A1, 2, I es menor que J, sí, porque el primer subíndice es más chico que el segundo. 1 es menor que 2, 1 es menor que 3, 2 es menor que 3. Así que acá tenemos los 3 elementos de esa matriz que están cumpliendo eso. Con un pequeño detalle. Hecha la corrección para adaptar a los elementos que venimos manejando, de nuevo, el segundo renglón dice que B sub ij es igual a I más J si I es menor que J. O sea que, ¿qué tengo que hacer con estos 3 elementos para encontrarlos acá? Simple. Con B1, 2, ¿qué hago? Pongo 1 más 2. Entonces, ¿cómo va a seguir esta situación? Y esta situación, hasta aquí, va a seguir de la siguiente manera. Vengo acá y digo, bien, ¿qué ponemos acá? Y es este elemento. Y la regla dice, sumen. Entonces vengo acá, 1 más 2. Vengo acá, ¿cumple? Sí, sume los elementos. 1 más 3. Vengo acá, sumo 2 más 3. Por lo tanto, esto implica que nuestra matriz B se convierte en 0 hasta acá. Este elemento vale 3, este elemento vale 4 y este elemento vale 5. Y esto es toda la información que tenemos hasta acá. Se nos fue segundo renglón. Y hasta aquí quedó casi completa nuestra matriz. Tercer renglón dice B y J. La regla es eleve el primer subíndice al segundo siempre y cuando I sea mayor que J. Entonces venimos acá y observamos que los elementos que cumplen eso, ¿cuáles son? I mayor que J, 2 mayor que 1. Bien. Este es uno de esos elementos. B2, 1. Le pegamos un colorcito. 3 es mayor que 1. B3, 1 también entra en este grupo. 3 es mayor que 2. Este también entra en el grupo. En todo se cumple I mayor que J. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa? Venimos acá. En lugar de este elemento, ¿qué vamos a poner? Y aplicamos la regla. El primer subíndice 2
elevado al segundo, 2 a la 1. Acá, el primer subíndice elevado al segundo, 3 elevado a la 1. Acá, el primer subíndice elevado al segundo, 3 elevado a la 2. Entonces acá, ¿qué nos queda? 2 a la 1, 2. 3 elevado a la 1, 3. 3 elevado a la 2, 9. Asunto liquidado. Conclusión. A partir de una matriz dada en forma implícita, aplicamos las fórmulas o reglas correspondientes a cada grupo y obtuvimos la misma matriz, pero dada en forma explícita. Igualdad de matrices. Primero, tienen que tener el mismo orden. Jamás se nos va a ocurrir pensar que una matriz de 3 por 5 es igual a una de 5 por 3, por ejemplo. O sea, deben de tener el mismo orden. Y además, los llamados elementos homólogos son iguales. ¿Cuáles son los homólogos? Los que ocupan la misma posición. A11 tiene que ser igual a B11. A53 tiene que ser igual a B53. Y así sucesivamente. Acá nos pregunta cuál o cuáles son iguales. Si yo miro A y miro D, ¿puedo pensar que A puede ser igual a D? No. Exacto. ¿Por qué no? Porque no tienen ni el mismo número de filas. Bien, Columnas. perfecto. ¿Cuál es el orden de la matriz A? 2 por 3. Bien, ¿y el de la matriz D? 3 por 2. Por eso no son iguales, como dijeron ustedes. Ahora puedo pensar que A y B puedan llegar a ser iguales. ¿Tienen el mismo orden? Sí. ¿Son o no 2 por iguales? 3. Bien, ¿son o no iguales? No, son distintas. Bien, ¿por qué? Porque tienen distintos elementos. ¿Cuáles son los distintos elementos? El 5 positivo y el 5 negativo. Esos son los únicos, o sea que A22 es distinto de B22. Todos los demás elementos son iguales, pero estas dos matrices no son iguales. ¿Está bien? Por eso acá compara y dice, esas son distintas, esas también son distintas, y estas dos son iguales. ¿Por qué A y C son iguales? Y porque venimos acá y decimos 4 menos 3, 1, 0 y 0, 3 y 3, 2 por 2, 4, 10 dividido 2, 5, 7 y 7. C está disfrazada, pero evidentemente es igual a la matriz A. ¿Qué vamos a decir acá? Una cosa muy simple. Primero, si P es igual a Q, esto implica que nosotros expresamos la matriz P, que vamos a poner A más B, 9, 4 menos 5, tiene que ser igual a 15, 9, A menos 5. ¿Esto qué implica? Profe,
Pusiste un 0 en vez de A. Muy bien, muchas gracias. Acá venimos con el viejo chiste. Yo tenía un profesor en el secundario que era especialista en eso. Se mandaba una como la que me mandé yo, y entonces cuando alguien le hacía la observación decía, no vayan a creer que yo me equivoqué. Lo hice a propósito para ver si estaban atentos. En esa época se decía así. Y hay muchos docentes impresentables que se hacen eso. Muchas gracias al compañero que me alertó. ¿Qué ocurre acá? Bueno, nosotros vamos a decir, ¿qué implica que P sea igual a Q? Y ahí tenemos que empezar con, abrimos una llave, le vamos a poner 4 elementos y empezamos. P11 tiene que ser igual a Q11. ¿Y eso qué implica? Vamos a poner esto acá, vamos a dejar el concepto en el pizarrón y vamos a ampliar nuestro pizarrón MATLAB. ¿Qué significa que P11 sea igual a Q11? Que A más B tiene que ser igual a 15. ¿Alguna duda? No. Estamos acá, damas y caballeros, en este concepto. Las matrices son iguales si y solo si cada par de elementos homólogos, y todos ellos, lo son. Seguimos en la primera fila. ¿Qué vamos a decir? Que P12 tiene que ser igual a Q12. ¿Qué implica esto? Que 4 es igual a A. O lo que es lo mismo, ya sabemos que A vale 4. Siempre poniendo la incógnita en el primer miembro de la igualdad. Recuadramos, listo. ¿Qué viene ahora? Que P21 es igual a Q21, lo cual implica 9 igual 9, obvio. Simplemente inspeccioné y verifiqué. Y, ¿qué otra cosa me falta? P22 igual Q22, lo cual implica menos 5 igual menos 5. O sea, la información a la matriz ya le saqué todo lo que necesitaba. ¿Alguna duda? No. No, profe. No, profe. Me alegro. Nora, ¿estás en la compu ahora o seguís en el celu? Estoy con el celu, pero se me está cortando la comunicación, no sé qué pasa. Se me corta cada rato. Segundo paso, en la igualdad A más B igual 15, reemplazamos A igual 4 y así de simple hallamos B. Por lo tanto vengo acá, en lugar de A, 4 más B igual a 15, esto implica que B es igual a 15 menos 4, esto implica que B vale 11. Ejercicio liquidado. Bien, ¿qué nos dicen acá? Que nosotros, para sumar o restar, acá dice solo suma, pero vale también para la resta. Para sumar y restar matrices, primero, tienen que tener el mismo orden. ¿Cumplen las matrices A y B con esa condición? Sí, porque las dos matrices A y B son de orden 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. Entonces, perfectamente, las podemos sumar y restar entre sí.
¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, profe. No. No. Realizamos la suma. A más B, ¿qué hago? Igual. Bien, ¿y en qué consiste la suma? Por única vez, damas y caballeros, nos vamos a tomar la molestia de detallarlo. A11 con B11, 1 más 0. A12 con B12, 3 más menos 7, directamente 3 menos 7. A21, B21, 5 más 1. A22, B22, 3 más 4. A31 más B31, menos 4 más 0. A32 más B32, 3 más 11. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Venimos, No, profe. perfecto, venimos acá. 1 más 0, 1. 5 más 1, 6. Menos 4 más 0, menos 4. 3 menos 7, menos 4. 3 más 4, 7. 3 más 11, 14. Su ruta. Eso es sumar matrices. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí. Bien. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Segundo paso. Realizamos la resta. Bien, ¿y ahora qué viene? Vamos con el detalle. 1 menos 0, acá. Abajo, seguimos por columna. 5 menos 1. Abajo, menos 4 menos 0. Vamos a la segunda columna. Acá viene el tema que siempre hay que tener cuidado. 3 menos, paréntesis, menos 7. Después si lo quieren hacer mentalmente, bárbaro. Yo siempre recomiendo que en estos casos lo mejor es hacerlo con calculadora. Ponemos 3 menos, paréntesis, menos 7 y la calculadora, créanme, les va a dar 10. Acá, 3 menos 4. Y por último, 3 menos 11. Entonces, venimos acá. Vamos a poner un recuadro. Ponemos un recuadro. Ponemos A menos B. A menos B. Recuadramos. Venimos acá. Abrimos paréntesis. Buscamos el orden de nuestra matriz. 1 menos 0. 1. 5 menos 1. 4. Menos 4 menos 0. Menos 4. 3 menos menos 7. 3 más 7. 10. 3 menos 4. Menos 1. 3 menos 11. Menos 8. Asunto finiquitado. Venimos acá y hacemos la misma corrección. Aclaramos que A más B era esto para dejar recuadrado el resultado final. Y si necesitamos chequearlo en el ejercicio. ¿Alguna duda? No, profe. No. La última operación que vemos hoy, multiplicación de un escalar por una matriz. El escalar o número real multiplica 1 por 1 a todos los elementos de la matriz. Sé que esto es más fácil de lo que parece. Para lo cual, ejemplo, pero yo estoy...
así, sea vamos con otra matriz, me copio acá, un matai básico, A igual una cuadrada simple, menos 3, 0, 1, 7, y nos piden hallar menos 3a. ¿Qué tenemos que hacer? Muy simple. El escalar menos 3 multiplica a todos los elementos de la matriz A. ¿Qué ocurre entonces? Ahora me copio esto y simplemente digo, ¿en qué consiste? Menos 3a consiste en menos 3 por todo esto. Entonces, ¿qué nos queda dentro de la matriz? Primer elemento. 9. 9, perfecto, muy bien. Pero por única vez, para cuando después miramos y decimos qué fue lo que hicimos, lo detallamos. Por única vez. Después va como dijo la compañera, directamente hacemos los cálculos. Menos 3 por 1. Menos 3 por 7. Conclusión, recuadro. Menos 3a igual. Y como había dicho correctamente la compañera, 9, menos 3 por 0, 0. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 7, menos 21. Asunto liquidado. ¿Dudas?